Buen día. Buen día. Acá nos despertamos al lado del mar, hermoso. Y bueno, ahora yo lo quiero tocar el mar. Ya me puse la malla para después, ahora todavía no, en un cachito, saltar al mar. Sí, se ve muy muy lindo. Así que vamos. Bueno, acá seguimos, estamos en esta playita, ahí como verán está la Renoleta y el mar tenemos atrás de esa lomita de dunas. Y ya corrimos el auto 2 veces porque notamos que ayuda un montón que le dé perpendicular el sol al panel solar. Así que acá atrás, como verán, está el panel, aprovechamos a limpiarlo y a ir poniéndolo lo más perpendicular al sol posible. Por ejemplo, recién, ¿por qué hacemos esto? Porque se nos descargamos las baterías hace algunos días y del lado de Mendoza al lado de Argentina estaba muy nublado, no se llegó a cargar bien. Bueno, entonces estamos aprovechando acá que hay mucho sol y el cielo totalmente despejado para que se cargue a full. Y mientras más perpendicular los rayos del sol le dan al panel, más carga. Así que por ejemplo recién estaba en 12.8, lo cambiamos de posición y enseguida empezó a cargar 12.9, que parece una pavada, pero suma. Eso en 1 hora o 2 horas va a aumentar bastante. Además que ahora estamos aprovechando a cargar la compu y el celu y algunas cositas, entonces bueno, para que recupere un poquito más rápido. Desde que nos levantamos, estamos hablando, ¿nos vamos a meter al mar o no? Pero bueno, parece re fría y el aire es fresquito. El sol está fuerte, pero el aire es fresquito y bueno, yo tengo la malla puesta pero todavía no me animé, así que veremos. Y también lo mismo, la gente que hace surf están con unos trajes re gruesos que en Mar del Plata se usan en pleno invierno. Hasta vi uno que tenía la capucha, o sea, todo cerrado, solamente la cara se le veía. Es como que yo puse mis pies en el mar y se tocaba, yo dije, como en Mar del Plata, pero está profundo ahí nomás, así que los pies, digamos, en la orilla, ahí estaba como en Mar del Plata, pero ahí adentro, vaya a saber. No sé, yo seguro. ya tengo la malla puesta, pero no sé si me voy a animar. No sé, pero bueno. Estamos todavía, bueno, tenemos algunas horas para decidir. Sí. Pero no nos vendrá mal una ducha. No, así que bueno, son esas cosas que me impulsan y además que la primera playa del Pacífico de esta zona, porque bueno, habíamos visto el Pacífico en la parte esa del sur de Chile, de los fiordos y eso, que no es lo mismo, esto ya es mar abierto, es mar de verdad, hay olas, pero bueno, está frío. Se ve fría, pero muy lindo el color del mar. Sí. La verdad muy limpio y también en la playa casi no se ve mugre, bastante limpio. Sí, también se ve poca gente igual. Sí. O sea, no es que la playa esté impecable, hay algo de suciedad. Sí. Y hay muy poca gente, entonces allá en el pueblo no sé hay cómo más. sería. Sí. Me voy a meter. Pero vos tenés que agarrar la toalla para que cuando venga. No prometo nada. No sé si están limpios, Hay un montón de plumitas que no sé si están limpios después. ¿Vos te vas a meter? Sí, dale, metete. ¿Aunque hay tantas plumas? ¿Qué vas a hacer? Dale. No sé si se ve, pero bueno, hay algo flotando ahí en el agua, no sé si se llega a ver. Y Lisa creía que eran plumas. ¿Ven todo eso? Son cangrejos chiquititos muertos, ¿ves? Que son bebés. Está todo así. Capaz que por eso no hay gente metida en el agua. Probablemente. Segundo intento, ahora Lisa encontró un lugar con menos cangrejos y va a hacer su segundo intento de meterse.
más lejos. Te metiste y tenías el agua en el tobillo más o menos. Pero está muy bueno. ¡Está listo! ¡Check! ¿Ah? Me gustaba más allá que era más profundo. Bueno, pero anda. Bueno, Pauti sigue un rato largo en el agua. Creo que se siente un poquito como, no sé, pero el agua es de la temperatura como el Mar del Plata más o menos. No es mucho más frío. Así que bueno, aprovecha y está cristalina el agua, es re lindo, no es nada turbio, se ve todo, es muy lindo. Aparte de la parte ahí con los cangrejos, pero acá está lindo, así que súper lindo y re bueno, no tan salado tampoco me parece. A ver qué dice Bauti, a ver está bien, viene. Hey. Oh, es re linda el agua. No es tan salada me pareció, ¿no? Ay, yo dije lo mismo, tampoco. No es tan salada y el color es re lindo. Bastante transparente. No es tan fría. Se banca, por lo menos un chapuzón. Como Mar del Plata, ¿no? No, más fría. Pero una vez que te metiste, un par de minutos te acostumbras un poco y ya. Pero sí, había un momento que me estaban doliendo mis partecitas. Ah, claro, por eso tardó más. Pero bueno, nada, muy lindo. A ver si encontramos duchas para lavar la ropa. Bueno, las rutas acá son impecables. La ruta 5 que estamos haciendo nosotros es muy lindo, pero tiene algunas subidas igual. Sí, subidas y bajadas, y subidas y bajadas. Subidas y bajadas, así que bueno, bastantes subidas y bajadas. Que bueno, por suerte ahora no hay mucho tráfico, así que No, sí, no nos van a... está bueno. Ayer ya nos han dicho que el miércoles empieza la escuela de vuelta acá en Chile y por eso también ya no hay mucho turismo por acá, porque ya están todos de vuelta en Santiago y en sus casas, digamos, y bueno, así que ya va a ser más tranqui. Pero igual metemos pata y seguimos más rápido, porque sí. Ahora, por ejemplo, estamos en la subida, quizás como pueden escuchar. Ducha gratis acá. Yo intenté abrir la canilla y sí sale, ni idea si va a salir calientito, pero bueno, por lo menos da agua, así que nos duchamos, por lo menos me mojo el pelo y bueno, y veremos si pues seguimos. Y lavar ropa no podemos mucho acá, pero qué sé yo, después en otro momento. Ducha lista. Qué espectáculo. Bueno, las duchas están incluidas como en el precio del peaje o de los peajes, y estos lugares pertenecen a la autopista o a la empresa que concesiona la autopista. Tiene duchas gratuitas, o sea, de vuelta, como incluidas en el precio del peaje, que barato no son, pero la ruta está impecable, entonces no hay nada que decir. Más si está incluido estos lugares de descanso, hay mesitas con sombra y bueno, un lugarcito como para descansar.
Se podría pasar la noche. Hay buenas recomendaciones en la aplicación esta que usamos, iOverlander. De vuelta, no es por hacerle publicidad, pero es porque la usamos mucho. Así encontramos este lugar y ahora vamos a seguir buscando, ya que sabemos que están buenas. Mejor que la estación de servicio, por lo menos, que hay que pagar aparte. Esto ya que está incluido y al estar ya usando la ruta, aprovechamos. Pero no, muy buena. De hecho pasó una señora que, si alguna vez está mirando este video, le pido mil disculpas que no le preguntamos ni siquiera su nombre. Nos regaló queso y pan, así que bueno, el pan lo va a aprovechar Lisa, el queso lo compartiremos. Asumo que todo estará rico. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, Lisa ahora está en la ducha y bueno, a ver, el panel viene cargando bien, ya está con la heladera encendida, muchísimo sol y bastante ventoso también por acá, mucho viento. Acá, no sé si verán, estas son las... así, hecho con tronco, rústico, pero lindo. También con paja, la sombra. Así que bueno, ahí estamos. La verdad, súper amables los chilenos de vuelta, no paran de sorprendernos con su amabilidad. Son súper respetuosos también, a veces un poco más distantes, pero no, muy amables y bueno, re solidarios. Ya van 2 días que nos regalan, de los 3 días que pasamos, 2 días nos regalan cosas, así que nada, muy amables. Vamos a ver. Unas ganas de comer pescado también y probar el queso que nos dieron. Así que muchas gracias hasta ahora a los chilenos por recibirnos así. Qué buena esa ducha, súper limpia, agua caliente. Lo único que era en el baño donde yo estaba, no había luz, así que estaba oscuro. Pero... ¿No estaba el botón afuera? Sí, pero igual no funcionaba la luz. Y bueno, es súper bueno. Me siento como una nueva persona. Lavé una remera que ahora a colgar y me puse la única prenda limpia que me quedaba, o la única tos. Así que de fiesta ahora. Qué combinación, Y se me va para arriba. Un poco de viento acá. No sé qué tengo que apretar. ¿Comprobante, sí o no? No, está bien. Muchas gracias. Chao, que te vaya bien. ¿Qué fue ese que te vaya bien? ¿Qué querés? ¿Disimular que sos chilena? ¿Qué querés hacer? Ah, Dios. Bueno, ahí zafamos, aceptaban débito. Sí, es re simpática la chica. Sí, 3.200. 3.200 pesos chilenos. No sé bien cuánta plata es, pero... $5. 4 dólares. 4 y pico, no, 5. $5. No, 4 dólares. Bueno. No sabemos, 3.200 pesos chilenos, saquen la cuenta ustedes porque Lisa va a empezar a inventar, si no. Bueno, seguimos.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Subida de vuelta! Bueno, la temperatura estaba en 90 y pico, por eso paramos. Estamos casi arriba de la subida. Pero fue una subida re larga y con nada de descanso en el medio. Así que bueno, paramos acá al medio o al lado de la ruta. Y bueno, pero se enfría bastante rápido, aunque viene el viento ahora de atrás. Pero se enfría rápido porque el aire está fresquito. Así que ya estamos con 83, entonces en un ratito ya vamos. Llegamos de arriba, faltó muy poquito, pero bueno, nunca nos queremos arriesgar a romper algo en el motor, así que bueno, más vale que paramos y nos quedamos tranquilos que está todo bien. Bueno, ahí vamos. Lo que pensábamos que es una ruta plana en el lado de la costa sigue siendo al final era una ruta con muchas montañitas que no son tan altas, pero bueno, el pendiente de las subidas es bastante y con mucho viento, entonces como, no sé, como ahora estamos con 88 más o menos de la temperatura en recto, bueno, siempre un poquito bajada, subida, pero el viento de atrás, mucho viento de atrás, entonces no llega mucho aire adentro, digamos, para enfriarlo. Paramos un poquito, fuimos al baño y bueno, y ahora seguimos ruta. Estamos súper aliviados que el consumo de la nafta, de la benzina, como dicen acá, bajó bastante a 6.3 me parece, y entonces estamos cada 100 kilómetros, entonces 6.3 litros cada 100 kilómetros, entonces estamos bastante contentos con el consumo y bueno, vamos a ver dónde vamos a dormir. Bueno, nos vamos de... ¿cómo se llamaba? Tongoy. Justo llegando al pueblo empezó a hacer un ruido acá el tren delantero. Y bueno, obviamente siempre nos cagamos de las patas. Nos asustamos, vendría a ser la traducción. Y bueno, nada, eso. Intentamos parar, fuimos hasta el lugar donde supuestamente íbamos a acampar. 1 millón de personas en Un viento. Tongoy, un viento, una tierra. ¿Viste cuando llega a un lugar y no, a mí por lo menos, no sé Liz, a mí no me generó como buena vibra, no sé, no me gustó. Pero también porque había algunos borrachos ahí dando vueltas. Unos cuantos para mi gusto. Sí. Y en general, el ambiente del pueblo no me gustó. Seguramente en temporada baja o fuera de fin de semana, hoy es domingo y creo que es el último fin de semana del verano acá en Chile. Y por ahí salió todo el mundo a pegársela en la pera y bueno, y estaban ahí con un poquito de fiesta. Pero bueno, no, aparte el lugar, era el lugar para acampar. Había un cartel que decía que estaba prohibido, había como unos cuidacoches ahí y una tierra, un polvo, nada, perdón por no haber filmado, pero era nada, un lugar no muy lindo, al lado del mar, pero por lo menos hoy no tan lindo con el viento. Quizás otro día es hermoso. claro, no sabemos. no, seguro, hoy pero es un lugar ventoso, así que asumo que debe ser medio normal. Cuando hay varias cosas que llegan juntos, como viento, el polvo volando, los borrachos, el ruido del auto, cuando vos no te sentís cómodo y entonces bueno, rajamos, dijimos. Seguimos ruta, vamos a ver dónde acampamos, por ahí una estación de servicio u otro lado, pero bueno, Tongoy quedará para otra oportunidad.
A mí me gustó igual un poquito la onda del pueblo, o la onda no tanto, pero cómo se veía. ¿Por qué borracha? No, cómo se veían las casas y eso ya es otra cosa. Se nota que estamos en otra parte y no en Argentina nada más, está bueno para ver. Pero sí, Pichicuy era mucho más lindo que eso, así que bueno, seguimos.